Hola, muy buenas tardes, compañeros. Este es un requerimiento de la materia de procesos de fabricación de la carrera de Ingeniería Industrial de cuarto semestre. El equipo está integrado por Arteaga y Aguaca Alejandro. Vamos a ver el día de hoy formado mecánico. Estos procesos permiten modificar la geometría de un material mediante la aplicación controlada de fuerzas que provocan deformación plástica, manteniendo la continuidad. Entre ellos tendríamos formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. La deformación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o finales del metal. Un ejemplo de ello sería las máquinas CNC. El estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo de metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas. En esta ocasión vamos a ver el formado mecánico en la ingeniería industrial. Es una de las etapas más estratégicas de la manufactura moderna. Permite fabricar piezas con altos estándares de calidad, reduce desperdicios y optimiza tiempos de producción, aprovecha de forma más eficiente los recursos materiales, incluye procesos de laminado, forjado, extrusión, estampado. El conformado mecánico, también conocido como metalistería, es un proceso fundamental en la industria de transformación que implica la alteración de la forma, tamaño y propiedades de los metales para crear productos y componentes específicos. A diferencia del mecanizado, que elimina material mediante arranque de viruta, el conformado modifica la forma del metal sin perder material, explicando fuerzas de comprensión, tracción o flexión. Aplicaciones. El conformado mecánico es esencial en una amplia gama de industrias. Automoción, paneles de carrocería, componentes del chasis y del motor. Aeroespacial, componentes de alas, fuselaje y trenes de aterrizaje. Construcción, elementos estructurales de edificios, ferrocarril, componentes para vías férreas y locomotoras, bienes de consumo, electrodomésticos, muebles y herramientas, electrónica, carcasas, soportes y disparadores de calor, generación de energía, componentes para centrales eléctricas y sistemas eólicos, medicina, implantes, prótesis y equipos quirúrgicos,
industrias militar, equipos, vehículos y armas, entre muchos otros más, que pueden decir que es muy amplia la aplicación que tiene el formado mecánico, entre muchas otras cosas. También están las empresas que procesan transformadores eléctricos, que en el caso de Tijuana hay una gran producción de esos equipos para dar, ahora sí que proporcionar a las necesidades que se están abriendo a los nuevos mercados con estas aplicaciones. Propiedades y aplicaciones. La selección del material depende del proceso conformado y las propiedades deseadas. Algunos metales comunes incluyen, como lo vamos a ver a continuación, esta tabla está formada de 3 divisiones: el nombre del metal, las propiedades y su aplicación. En este caso vamos a ver el aluminio. En sus propiedades nos muestra que es ligero, resistente a la corrosión y de alta conductividad. La aplicación, pues la automatización y la instrucción. El latón, buena maquinabilidad, conductividad eléctrica, extrusión, estampación. Tenemos el acero, que es resistente y versátil, estampación e extrusión. El cobre, alta conductividad, maleable, extrusión, alambres. Estaño y plomo, es maleable, tuberías y alambres. Magnesio, ligero, resistente, se usa en la aviación. Zinc, resistente a la corrosión, estampación, galvanizado. El titanio es resistente y ligero y se usa en la aeroespacial. También el titanio lo podemos ver en la biomecánica, que lo utilizan para crear lo que son partes del cuerpo humano, tornillos, etcétera, que es muy compartible. Su compatibilidad es muy buena. Podemos ver que las propiedades de estos materiales son esenciales para el uso que se les da dentro de la industria manufacturera o de cualquier otro proceso al que vayan a ser sometidos. Vamos ahora con las ventajas y las limitaciones. El conformado mecánico ofrece diversas ventajas. Mejorar las propiedades mecánicas, aumenta la resistencia, tenacidad y dureza de los materiales, mayor precisión dimensional, reduce la necesidad de mecanizado adicional, mejora la calidad superficial, superficies uniformes y libres de defectos, mayor eficiencia en la utilización del material, reduce desperdicios, también aumenta la versatilidad en la aplicación, se aplica en una amplia variedad de materiales, no nada más en los mencionados, puede haber otros. Entonces, esta parte es muy fundamental. Podemos ver que en la industria los metales tienen un gran valor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas o de los objetos que se producen a gran escala, como los electrodomésticos, transformadores, en la industria automotriz, pues es muy rica en producción. Últimamente hemos tenido una alza en ese tipo de consumo. Entonces, estos metales, estos ventajas y limitaciones forman parte del crecimiento de la industria. El forjado es un proceso de fabricación formalmente aplicado en fuerzas de compresión mediante golpes de martillo o presión continua en prensas, a menudo calentando el metal previamente para hacerlo más maleable. Este proceso, que puede ser en frío o en caliente, aumenta la resistencia y dureza del metal, siendo común para fabricar piezas como engranajes, ejes y herramientas. En este tenemos diferentes tipos de forjado. Forjado en caliente implica calentar el metal por encima de su temperatura de recristalización, lo que lo hace más maleable y permite grandes deformaciones. Se utiliza para fabricar piezas de mayor tamaño y complejidad. También tenemos el forjado en frío. Se utiliza a temperaturas ambiente. Se utiliza principalmente para piezas más pequeñas y para dar el acabado final a piezas forjadas en caliente. También podemos darle lugar al proceso de forjado.
Está entre estos la preparación. Se calienta el metal en un horno a la temperatura adecuada o se utiliza directamente frío. Moldeado. El material se coloca entre dos dados matrices que tienen la forma de la pieza final. Aplicación de presión. Se aplica fuerza sobre el metal, ya sea por impacto, golpes de martillo o de forma continua, o se les puede llamar también prensas, para que tomen la forma deseada. El acabado. Una vez forjada la pieza, se puede realizar un proceso adicional como el enfriamiento, corte o pulido para refinar el producto final. ¿Cuáles serían los usos comunes que tiene el proceso de formado mecánico? Bueno, está la industria automotriz, se usa para fabricar piezas críticas como cigüeñales, viales, ejes de transmisión y engranajes. En la aeroespacial y aviación para componentes de aeronaves y motores que requieren de alta resistencia. Herramientas y equipos industriales. La fabricación de martillos, llaves y entre otras herramientas de una alta resistencia. Vamos a dar unos datos curiosos sobre el método de laminado. Es un proceso industrial ampliamente utilizado. Eh, Vamos a ver el primero. Dice un evento casual. Eh, el cristal laminado utilizado en los parabrisas de los automóviles fue inventado por accidente en 1903 por el químico francés Edouard Benedictus. Se le cayó un vaso de precipitados y notó que aunque se agrietó, no se rompió en pedazos porque una película de nitrato de celulosa en su interior mantuvo los fragmentos unidos. Tenemos otro que son los procesos masivos y económicos. El laminado es el proceso de deformación de metales más utilizado a nivel mundial. Cuando se requieren grandes cantidades de formas sencillas como láminas y placas, es el método más económico. También tenemos el dato curioso entre la diferencia de la clave de caliente y el frío. El laminado en caliente se realiza a altas temperaturas, lo que hace que el material sea más maleable y dúctil para darle forma fácilmente. En cambio, el laminado en frío se realiza en temperaturas ambientes y se realiza para mejorar la resistencia, la dureza y lograr un acabado de superficial más liso y brillante, como en los electrodomésticos y muebles de oficina. También tenemos las combinaciones de propiedades. El laminado a menudo implica unir dos o más capas de diferentes materiales como plástico, papel o aluminio mediante adhesivos. El resultado es un material compuesto que combina las mejores propiedades de cada capa, por ejemplo, logrando envases altamente efectivos con barrera contra la humedad y resistencia mecánica. Ojo, no todo el laminado es lo que parece. En joyería, el oro laminado no se considera una joya real, sino bisutería. Se basa en un metal económico, no oro o plata, recubierto con una capa delgada de oro, que con el tiempo puede desgastarse. Otro dato curioso sería los lingotes de productos finales, como podemos ver en la imagen que tengo ahí en el dato curioso. El proceso de laminación del acero comienza con grandes lingotes de acero fundidos. Esto se le calienta y se pasan a través de rodillos para convertirlos en formas intermedias como lupias. ¿Para qué se usa? Pues para los perfiles estructurales, techos o planchas. Pueden ser láminas, pueden ser varillas, pueden ser barras, etc. Otro dato curioso es la versatilidad de los materiales. Además de metales, el laminado se aplica en una amplia gama de materiales, por ejemplo, los laminados de plástico en el HPL o laminado de alta presión. Hechos de papel y resina se usan comúnmente en muebles y encimeras por su durabilidad. También está la susceptibilidad a los defectos. A pesar de ser un producto industrial maduro, el laminado puede prestar diversos defectos
si no se controla adecuadamente, como burbujas, falta de adherencia, arrugas o telescopado, desalineación de la bobina, que deben de ser monitoreados por departamentos de calidad. Estos son los datos curiosos que tenemos sobre el laminado. El laminado reduce el espesor del material mediante su paso entre rodillos. Este método puede ejecutarse en frío o caliente y es ampliamente utilizado para la producción de láminas, placas y perfiles metálicos. La deformación continúa proporcionando propiedades mecánicas uniformes y un acabado superficial mejorado. En el proceso de laminado es un método de formación plástica que consiste en pasar un material como metal entre uno o más rodillos con el fin de reducir el espesor, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Hacerlo más uniforme, darle una forma específica. Puede ser caliente o frío. Vamos ahora con los tipos de laminado. Laminado en caliente. Se realiza a temperaturas elevadas, generalmente en la etapa inicial para grandes reducciones de sección y para fabricar productos iniciales como chapas y barras. Es crucial que el metal se caliente uniformemente para evitar las grietas. Laminado en frío. Se realiza a temperatura ambiente para obtener productos acabados con mejor acabado superficial y propiedades mecánicas mejoradas, como mayor dureza y resistencia. Sin embargo, las reducciones de sección son más limitadas y pueden requerir un recocido posterior. Proceso general. Preparación del material. Se calienta el material y si se va a realizar un laminado en caliente o se prepara el material en bruto. La deformación. El material se introduce entre rodillos giratorios que giran en sentidos opuestos. La fricción entre los rodillos y el material hace que este último sea arrastrado y comprimido. Cambio de forma. La acción de los rodillos deforma el material reduciendo su espesor y alterando su sección transversal para obtener el producto deseado. Salida del producto. El producto laminado sale de la máquina con una nueva forma y espesor. ¿Cuáles serían las aplicaciones del laminado? Industria metalúrgica, creación de perfiles de acero para construcción, chasis de automóviles y otros productos metálicos. Pastelería, para la creación de capas de hojaldres, croissants y otros productos de repostería. Impresión, se aplica una capa de plástico para protección y acabado de los materiales impresos. De esta manera, el laminado pasa a ser una parte fundamental y es un método que se usa hoy en día de una manera muy sorprendente. Vamos a seguir con el siguiente método, que es el trefilado. El trefilado es un proceso industrial conformado de metales en frío que consiste en reducir el diámetro o la sección transversal de un alambre, barra o tubo, haciéndolo pasar a través de una o varias herramientas llamadas hileras o dados. Vamos con los procesos y características. Deformación en frío. Generalmente se realiza en frío, lo que incrementa la acritud del material mejorando sus propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y la dureza, a la vez que reduce su ductibilidad. Herramientas, hileras y dados. Se utilizan hileras de carburo de tungsteno u otros materiales muy resistentes con orificios cónicos de diámetros progresivamente menores. Tenemos lo que son el mecanismo. La deformación se produce por una fuerza de tracción aplicada desde la parte de salida del dado, que estira el material y lo obliga a pasar por el orificio cónico. Lubricación. Se requiere lubricación constante para reducir la fricción entre el material y los dados.
minimizando el desgaste y evitando defectos superficiales. Recocido. Después de varias pasadas, el material puede necesitar un proceso de recocido para recuperar parte de su ductilidad y permitir reducciones adicionales sin rotura. Tenemos diferentes tipos de trefilado. Tenemos el simple, usado comúnmente para barras, implica una sola pasada a través de una hilera. Tenemos el continuo, utilizando para alambres, implica múltiples pasadas a través de una serie de dados con diámetros decrecientes, a menudo asistido por rodetes o tambores de arrastre que controlan la velocidad y la tensión. De tubos. Se aplica a tubos con o sin control de diámetro interior mediante un mandril o tapón flotante. Materiales y aplicaciones. Se aplica a metales dúctiles como el acero bajo y alto carbono, al cobre, al aluminio, a la plata y oro y al latón. Las aplicaciones son ventajas abarcando sectores industriales agrícolas y domésticos para la producción de alambres redondos, cuadrados o con otras formas, estrella, ovalados, etc., para diversos usos. Varillas y tubos con dimensiones geométricas precisas y excelente acabado superficial. Alambre para soldadura. Los defectos más comunes que podemos encontrar en el trefilado son los siguientes. Estos pueden surgir o incluir en las roturas del alambre. Alambre sucio o jaspeado, con marcas superficiales o fragilidad excesiva. Estos suelen deberse al uso inadecuado de lubricantes, problemas con la velocidad de trefilado, asincronía o defectos en la superficie del material de entrada. Aquí tienes algunos datos curiosos e interesantes del proceso de trefilado, una técnica industrial clave en la metalurgia. Historia antigua. Las técnicas de trefilado tienen miles de años de antigüedad. Hay evidencias históricas que sugieren que los antiguos egipcios ya utilizaban el método y algunos métodos muy primitivos de trefilado para fabricar adornos de oro alrededor de los 2000 años antes de Cristo. No es solo para cables. Algunos se usa principalmente para fabricar alambres y varillas, y procesos de trefilado también se puede adaptar para producir tubos o perfiles huecos y no solo secciones circulares. Lo podemos ver en las varillas, en el alambre de construcción. También está el alambre de cobre que se usa en la industria electrónica, entre otras cosas. Tenemos el endurecimiento del material. El trefilado se realiza generalmente en frío, lo que además de reducir el diámetro del metal, provoca un fenómeno llamado acritud o endurecimiento por trabajo. Esto mejora significativamente las propiedades mecánicas del material, como su resistencia a la tracción y durabilidad. Dados ultra resistentes. Para estirar metales duros como el acero, el tungsteno, las herramientas utilizadas, llamadas hileras o dados, deben ser más resistentes. A menudo se fabrican con materiales como el carburo de tungsteno. Otro dato curioso sería la reducción gradual y extrema. En un proceso de trefilado continuo, el alambre pasa por una serie de múltiples dados con diámetros progresivamente menores. Se puede reducir una barra de un gruesor considerando, por ejemplo, 15 milímetros, a la mitad de su tamaño o incluso más, sin que pierda su resistencia inherente. Otro dato curioso, tenemos la lubricación vital. Un aspecto crítico del proceso es la lubricación constante. Los lubricantes se reducen la inmensa fricción y el calor generado entre el metal
que se estira y las paredes del dado, previniendo daños en el material y la maquinaria. Optimización de tiempos y materiales. El alambre trefilado se caracteriza por tener una sección perfectamente circular y dimensiones exactas. Esta facilita su uso directo con otros procesos en producción industrial, minimizando el desperdicio y optimizando el tiempo. Otro dato curioso es las aplicaciones cotidianas. Los productos resultantes del trefilado están por todas partes en nuestra vida diaria. Se encuentran en artículos tan diversos como muelles de colchones, redes, cestas, mallas, componentes de automoción y, por supuesto, todo tipo de cables eléctricos. Extrusión. La extrusión fuerza un material metálico a atravesar una matriz para obtener piezas con una sección transversal uniforme. La extrusión directa e indirecta permite fabricar perfiles sólidos o tubulares. El proceso suele realizarse en caliente para facilitar el flujo del material. La extrusión es un proceso de manufactura que consiste en empujar un material a través de una matriz con la sección transversal deseado para crear objetos con ese perfil fijo. Se utiliza en la industria para fabricar una amplia gama de productos, como tuberías, como ya lo habíamos dicho. Las características principales consisten en lo siguiente: proceso continuo. La extrusión puede producir una cantidad infinita de producto, lo que hace ideal para la producción de masa. Versatilidad. Permite la fabricación de secciones transversales complejas y se puede utilizar con materiales que son frágiles, ya que solo se enfrenta a tensiones de compresión y cizañamiento. Variedad de materiales. Se aplica a metales polímeros, plásticos, cerámicos, hormigón y productos alimenticios. La adaptabilidad. Se puede realizar en frío, en caliente, dependiendo del material y de la aplicación. Vamos ahora con los tipos de extrusión. Extrusión directa. El material extruido fluye en la misma dirección que el pistón que lo empuja. Extrusión indirecta. El material se extruye en dirección opuesta al movimiento del pistón, que permanece estático. Extrusión de película. Se utiliza para crear láminas y películas delgadas de plástico, comúnmente para empaques. Extrusión soplado. Es un proceso en el que la extrusión de un tubo de plástico fundido se infla con aire dentro de un molde para crear objetos huecos como botellas o garrafones. Extrusión de metal. Un proceso de deformación plástica que se realiza a menudo en caliente para conformar metales y aleaciones de perfiles con formas específicas. Extrusión para alimentos y farmacéuticos. Se utiliza para dar forma a productos alimenticios y para fabricar productos farmacéuticos como liposomas o para la desosificación de fármacos. En fabricación podemos ver que hay diferentes utilidades que se le dan. Uno de ellos son los procesos. Un material, ya sea calentado o a temperatura ambiente, se empuja y se pasa a través de un troquel, una matriz con una abertura para darle una forma definida. También se usa en los productos. Se crean productos largos y uniformes como tuberías, perfiles, láminas y alambres. Los materiales se aplica a metales, polímeros, cerámicas, hormigón, etc. Los tipos, bueno, pueden ser continuo por longitudes definidas o semicontinuo para piezas discretas. Una aplicación que también tiene es en el diseño gráfico y 3D. En los procesos se toma una forma 2D para un polígono y se expande verticalmente para crear un objeto en tercera dimensión. Un ejemplo sería que se utiliza para dar volumen a objetos 2D, como crear formas de edificios tridimensionales,
a partir de los polígonos de su base. Esta parte es muy interesante en el caso de la extrusión. Sabemos que cada vez la tecnología va más avanzada y un ejemplo muy claro de este tipo lo podemos ver en las bases de las mesas de trabajo en la industria, que se utiliza pues para armar y desarmar de una manera muy práctica todo este equipo que se tiene dentro de las instalaciones de muchas industrias. El embutido de metales es un proceso de conformado de las minas metálicas, donde una chapa plana se deforma para obtener piezas tridimensionales huecas, como recipientes o componentes complejos. Esto se logra aplicando presión con un punzón que empuja la chapa hacia la matriz con la forma deseada, un proceso fundamentalmente en la industria como la automotriz y la electrodoméstica. Vamos a proponer el proceso y funcionamiento. Paso 1. La chapa metálica plana se coloca sobre el dado. Paso 2. Un punzón presiona al metal obligándolo a adoptar la forma de la cavidad dada. Paso 3. Un sujetador de piezas presiona el borde de la chapa contra el dado para evitar que se arrugue y para asegurar que el metal fluya correctamente durante todo el proceso. El resultado es una pieza con forma tridimensional con una lata, un lavado o guardabarros de automóvil. Las aplicaciones comunes es la industria automotriz, depósitos de gasolina, cárteres de aceite, guardafangos, brazos de suspensión. Hogar, latas de alimentos y bebidas, ollas, lavabos de cocina. Otros pueden ser extintores, cazoletas, contenedores y pinzas para electrodomésticos. Factores importantes y desafíos que tiene el embutido. Holgura. Debe haber una separación entre el punzón y el dado para permitir el paso de material sin que se corte. Lubricación. Es crucial para reducir la fricción y evitar el desgaste del punzón y la matriz. Arrugas y estrechamientos. Son defectos comunes que pueden ocurrir si la fuerza de ejecución es demasiado baja o si la tensión es excesiva. Adaptabilidad del material. No todos los metales son aptos, deben tener ductilidad adecuada para ser deformados sin romperse. Materiales empleados en el conformado mecánico. Las características que debe tener: buena ductibilidad, resistencia moderada, capacidad de endurecimiento por deformación, integridad estructural. La importancia de la selección de los materiales depende de aplicación final y resistencia requerida, temperatura y velocidad de proceso, tipos de esfuerzo, tensión, compresión y corte. Los materiales más empleados en el conformado mecánico de metales incluyen el acero, el aluminio, el cobre y el latón, cada uno con propiedades específicas que determinan su uso en diversas aplicaciones. El acero es común por su resistencia, el aluminio por su ligereza, el cobre por su conductividad eléctrica, el latón por su facilidad mecanizada. Las características del acero. Ampliamente utilizado por su resistencia y durabilidad, el acero de bajo carbono es común y económico para el conformado de láminas. Aplicaciones: estampación, fabricación de chasis de vehículos, estructuras de construcción y maquinaria. Características del aluminio: ligero, resistente a la corrosión y con buena conductividad. La aplicación: fabricación de carrocerías de automóviles, componentes aeroespaciales, marco de ventanas y perfiles estructurales. Características del cobre: alta maleabilidad y conductividad eléctrica. Aplicaciones: cableado eléctrico, tuberías y componentes que requieren de una buena conductividad.
Características del latón. Combinación de cobre, zinc, tiene una buena maquinabilidad y es atractivo visualmente. Aplicaciones. Componentes decorativos, accesorios, válvulas e instrumentos. Otros materiales. El titanio, utilizado en la industria aeroespacial por su alta relación resistencia-peso y resistencia a la corrosión. El magnesio, empleado en la industria automotriz y aeroespacial para piezas donde el peso es crítico. Zinc, se usa para fabricar varillas, barras y componentes de ferretería. Estaño y plomo, se conforman para reducir tuberías, alambres y revestimientos de cables. Elegir correctamente el material es igual a producto de calidad más proceso eficiente. En el conformado mecánico, la maquinaria incluye prensas hidráulicas, mecánicas, eléctricas, tornas y fraseadoras, mientras que las herramientas son matrices, punzones, troqueles y utillajes especializados que dan forma al material sin eliminarlo. Estas herramientas, hechas a menudo de aceros duros o materiales resistentes, son parte fundamental que se usa para dar forma deseada al automotriz o troquelado. Maquinaria. Tenemos prensas que se utilizan para aplicar fuerza necesaria para deformar el material. Vienen en diversos tipos como hidráulicas, mecánicas, eléctricas y de compresión. Tornos. Esenciales para piezas cilíndricas, se utilizan tanto para conformar piezas como para fabricar los moldes con los que se conforman. Las fraseadoras sirven para mecanizar los troqueles y moldes necesarios, eliminando material con una herramienta de corte rotativa. Las herramientas, matrices y punzones son los elementos clave que dan forma a la pieza. Se diseñan y fabrican para cada forma específica y se utilizan en conjunto para la conformación con presión. Troqueles se utilizan en procesos como el estampado del corte. Pueden ser troqueles de estampado, punzones y matrices, hileras de estirado, etc. Herramientas para conformado. Existen muchas herramientas especializadas para diferentes operaciones, como las de recalcar, estirar, abombar, aplanar, contraer, rebordear, etc. Herramientas de acabado, como las de rectificado y pulido, que se utilizan en las piezas conformadas para obtener el acabado final deseado. Procesos de conformado mecánico. El conformado mecánico es un proceso de fabricación de forma de material, aplicando fuerza en lugar de eliminarlo. Diseño y preparación. Se diseña la matriz o troquel necesario para la forma deseada. Preparación del material. Se selecciona el material en bruto y se prepara para conformarlo. Conformado. Se coloca el material en la matriz de troquel y se aplica fuerza necesaria. Acabado. Las piezas conformadas pueden requerir operaciones adicionales para obtener el acabado final deseado. Aplicaciones de la ingeniería mecánica. En el conformado mecánico es fundamental en múltiples sectores industriales por su capacidad para producir piezas de alta resistencia y precisión. Se utiliza en la industria automotriz, como ya habíamos mencionado, en la aeroespacial, manufacturera, energética, maquinaria pesada y aplicaciones biomédicas. A través de procesos como laminado, forjado, extrusión y estampado, es posible fabricar perfiles metálicos, piezas estructurales, herramientas, engranes, carcasas, soportes y componentes de alta precisión. Estos métodos permiten obtener piezas con excelentes propiedades mecánicas, gran durabilidad y geometrías complejas. Su aplicación contribuye directamente a la eficiencia, seguridad y avance tecnológico de sistemas industriales modernos.
Conclusiones. El conformado mecánico es una de las técnicas más importantes de la manufactura moderna, ya que combina eficiencia, presión y versatilidad para transformar metales en componentes de alto desempeño. No solo permite dar a las piezas, sino también mejorar propiedades como la resistencia, rigidez, durabilidad y estabilidad dimensional. Comprender los procesos, los materiales y la maquinaria utilizada permite optimizar la calidad del producto y mejorar los sistemas de fabricación. El dominio de estas tecnologías contribuyen a reducir costos, aumentar la productividad y aplicar métodos de manufactura más sostenibles y competitivos. El conformado mecánico es un pilar fundamental para el desarrollo industrial, pues ofrece soluciones confiables e innovadoras que responden a las demandas tecnológicas actuales y futuras. Gracias. Esto sería todo por el equipo número 4.